Bien. Dios les bendiga, buenas noches. ¿Quién va a creer, no? Ya la última reunión de desarrollo familiar, adiós, es hoy. Qué bendición. El tema que vamos a tocar hoy es un tema, bueno, ya cada cual después opina. Pero yo creo que Dios nos está hablando de una manera muy clara, una manera en que Dios nos quiere llevar a otro nivel que va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros. El tema de hoy es... pero se me ha puesto un teclado acá que no sé cómo se saca. Ya lo saqué. Vamos a hablar acerca de cuando muere el rey Usías, ¿no? Y es un tema que yo creo que nos va a bendecir mucho y va a ser algo bien precioso para cada una de nuestras vidas. Y está en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, desde el verso 1, y escuchemos la lectura con mucha atención porque vamos a sacar algunas enseñanzas que son muy importantes. El rey dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Usías reedificó Eilat y la restituyó a Judá, después que el rey reposó con sus padres. Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que le había enseñado su padre Amasías. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Usías salió y combatió contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yagne y en el muro de Hadod. Edificó ciudades Usías en la zona de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, Dios le ayudó contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Los amonitas dieron tributo a Usías y el nombre de Usías se difundió su fama hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Usías también edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la esquina, junto a la puerta del valle y junto al ángulo, y las fortificó a las torres. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la cefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque Usías era amante de la agricultura y de la tierra. Usías mantuvo un ejército entrenado para la batalla, que salía a la campaña por divisiones conforme al número de su lista hecha por el escriba Jehiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los funcionarios del rey. El número total de los jefes de la casa paterna al frente de los guerreros valientes, esto era 2.600. Bajo su mando estaba un ejército de 307.500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanza, casco, cotas de malla, arcos y piedra para las ondas. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por técnicos para que estuvieran en las torres y en las esquinas a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se difundió hasta muy lejos porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Yo digo, ¿quién no quisiera tener un rey así, no? Que hace tantas cosas, tantos cambios, tanta reforma. Un hombre tremendo.
la agricultura, la ganadería, el puerto que lo captura y lo pone bajo dominio de Israel. Fue contra los amonitas, fue contra los filisteos, fue contra los de árabes. Miren, ¿quién no quisiera, si uno se pone a ver al día de hoy, nosotros quisiéramos tener, Señor, mándanos un Usías, que haga esta reforma, ¿no? Es más, de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos a ver un poco de la vida de Usías. Tenía una gran personalidad Usías. Tenía un don de mando que era natural. Tenía dones naturales que eran sorprendentes, lo que Dios le había dado en sabiduría, inteligencia, capacidad. La Escritura dice que él se convierte en rey a los 16 años. El papá, Amasías, era un rey de que también anduvo bien todos los primeros años, pero el papá, al pasar el tiempo, se le dio por idolatrar, rendirle culto a otros dioses, y ahí empezó su ruina. Entonces, el verso 5 dice algo que es importante. Recuerden, Usías tenía 16 años y reinó ¿cuánto tiempo? 52 años reinó sobre Israel. Dice el verso 5, Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era un hombre entendido en visiones de Dios. Y en estos días que Usías buscó a Jehová, Dios le prosperó de una manera tremenda. Ahora vamos a ver un poco la obra y la reforma que hizo Usías. Lo primero que hizo Usías, dice que edificó a Eilat y la restituyó a Judá. Esta ciudad era muy importante. ¿Por qué motivo? Era un puerto cerca del Golfo de Acaba. Y por ahí, por esa ciudad, pasaban todas las importaciones, las exportaciones, todos los negocios. Y así que el rey se aseguró que su reino sea económicamente fuerte, porque él era un gran líder. Usías, si se ponen a ver, dice que salió a pelear contra los filisteos, los árabes y los amonitas. Los filisteos siempre fueron un dolor de cabeza a Israel, toda la vida. Y por lo tanto él va a la guerra contra ellos y Dios lo ayuda. A tal punto que dice que rompe el muro de la ciudad de Gat, rompe el muro de Jagnia y rompe el muro de la ciudad de Asdod. Y es más, le empieza a edificar ciudades dentro de la misma ciudad de Asdod y en la tierra de los filisteos. Y Dios le ayuda contra los filisteos. Dios le ayuda contra los árabes que habitaban en Gur-Baal. Y contra los amonitas Dios le ayuda de tal forma que los amonitas tenían que venir y pagar impuestos para vivir en la tierra. Es por eso que la fama de Usías se empieza a pasar los límites de la frontera y llega hasta Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Usías era un hombre poderoso y Dios estaba con él, mientras el corazón de Usías estaba con Dios. Él tenía mucho éxito y sabía que debía fortalecer las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que hizo Usías? Edificó también Usías torres en Jerusalén y las fortificó. Y dice también que edificó torres en el desierto. Las torres en el desierto tenían una doble finalidad: advertir si había alguien que venía a atacar, y segundo, eran puntos estratégicos para hacer defensa antes de llegar a Jerusalén. Porque en esas torres dice que habían inventado unas máquinas que lanzaban piedras de gran porte contra los enemigos, y también lanzaban flechas, pero de a muchas flechas largaban, y dardos en contra de los enemigos. Es más, se piensa que puede ser las que habitualmente nosotros conocemos como catapultas, aunque las catapultas la historia las registra 300 años después del reinado de Usías. También otra de las cosas que hizo Usías, dice que abrió muchas cisternas. Las cisternas eran simplemente hacer agujeros grandes en la tierra y servían para recolectar el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque en el desierto, para hacer algo se necesitaba mucha agua. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace Usías? Abre muchas cisternas alrededor. Es así que Usías llega a tener muchísimo ganado en la costa, en los lugares de montaña, en lugares fértiles. Obtiene muchísimo ganado.
y no solamente eso, sino que también él labra la tierra porque Uzías amaba la tierra, amaba la agricultura. Usted ve en un país con agricultura, con ganadería, con puertos, con economía, con finanzas, con un ejército tremendo, porque dice la palabra de Dios que Uzías tenía un ejército de guerreros especial que eran 2.760 personas, que eran hombres cabezas de familia, eran cabezas de hogares, y esos hombres se la bancaban y hacían bien las cosas. Y ellos se dice que salían en bloques para vencer al enemigo. Pero además de eso, de los 2.760 estos valientes, bajo el mando de estos 2.760 había un ejército tremendo de 315.500 hombres, y a los cuales Uzías le había provisto casco, dice que le había hecho pechera, que le entregaba las armas, onda. O sea, lo vistió al ejército de una manera tremenda. Uzías preparó todo el ejército con escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedra. Y hizo las famosas máquinas que yo recién les decía. Los hombres, cuando ven esto, el pueblo que dice, Uzías es un capo, este es el presidente que queremos tener, este es el rey que necesitamos. Y porque ellos decían, es un rey que se interesa por nosotros, se interesa por la economía, se interesa por la agricultura, se interesa por el comercio, se interesa para que estemos bien, nos da seguridad, nos ha puesto torres en todos lados, Jerusalén está fortificada, es más, tenemos torres para defensa y para ataque en el desierto. Era admirable. Si usted se pone a ver, el pueblo decía, a este lo votamos. Aunque no se votaba, ¿no? Pero le digo, ¿no? Este es el tipo que votaríamos continuamente. A tal punto que reinó 52 años, dice en Israel. Pero es aquí en donde se debe tener el mayor cuidado. Porque nuestra mayor fortaleza puede ser nuestro mayor punto de debilidad. Si no, miremos el final del verso 15. Dice la Biblia que Uzías buscó a Dios hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, el corazón de Uzías se enalteció para su ruina. Yo, qué tremendo. Un rey con todas estas características, cualidades y todo lo demás, y que después él se enaltezca y esté contra Dios para ruina del mismo. Y se lo leo en la palabra de Dios, dice, cuando Uzías se hizo fuerte, es el verso 16, de 2 Crónicas, capítulo 26, cuando Uzías se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Él actuó con infidelidad contra el Señor, contra el que le había ayudado, quien le había dado todo. Él actuó con infidelidad contra el Señor su Dios y entró en la casa del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías, que era quien lo había educado en los primeros tiempos, ¿se acuerda que Uzías buscó a Dios a través de Azarías, un hombre entendido en visiones? Dice, el sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes del Señor entraron con Azarías. Hombres valientes, y estos se pusieron contra el rey y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar el incienso al Señor, sino le corresponde a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Sal del santuario porque has actuado mal, esto no te servirá de gloria delante del Señor tu Dios. Mire usted, Uzías. Ahora, yo me imagino esos sacerdotes, mis hermanos. Uzías va a querer derramar incienso en el altar del Señor, y era una actividad que no correspondía a los reyes, sino a los sacerdotes, a la tribu de Aarón. Y él va, y los sacerdotes podrían decir, bueno, es Uzías el rey, es el capo, manda todo. Pero no, van y se le planta, y Azarías sobre todo, que era como el padre espiritual y amaba a Uzías, le dice, Uzías, no hagas eso, no te corresponde. No te corresponde quemar el incienso, eso no te corresponde a vos. Ahora aquí viene el primer pecado del rey Uzías, que se llama
el orgullo. El primer pecado que el rey Usías cometió fue el del orgullo, la soberbia. La capacidad e inteligencia que le permitió a Usías hacer grandes cosas, sería también la causa de su perdición, porque su mayor fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Cuando se sintió fuerte, se rebeló contra Dios. Entró al templo para quemar incienso, cosa que no le correspondía. Usías sabía bien que no le correspondía a él. Ya en el libro de los Números, en el libro de Éxodo, está escrito la ley de Dios en que los únicos que podían subir para quemar incienso delante del trono de Dios, eran los sacerdotes. Pero a él no le bastó de ser rey, no le bastó de los dones, talentos que Dios le da, sino lo que él quería hacer, lo que no estaba capacitado para hacerlo, porque Dios había designado ya a sacerdotes para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que será que lo llevó a Usías a hacer eso? ¿Qué será eso? A quemar incienso. ¿Sería la impaciencia porque los sacerdotes no entraban? Y él dice, bueno, lo quemo yo. ¿O sería que estaba tan lleno de sí mismo, tan orgulloso de sí mismo, que su orgullo no tenía límites? Se enalteció. ¿Sabe qué nosotros decimos en Córdoba? Se le subieron los humos a la cabeza. Empezó bien Usías, pero se enalteció. Ahora fíjense en ustedes, Usías tenía 16 años. ¿Sabe cuándo sucede esto? No le sucede a un hombre que esté en desarrollo, no le sucede a un joven que va aprendiendo, le sucede a un hombre mayor. 68 años tenía ya Usías. Él quizás ya estaba para el ocaso de su vida y a él se le ocurre hacer lo que no debía hacer. Se le subieron los humos, se volvió orgulloso. Su orgullo lo llevó a querer quemar incienso. Su orgullo le llevó a decir, yo puedo hacerlo. Si lo hacen los sacerdotes, yo, que soy el capo, lo puedo hacer. Cosa que no le correspondía. El orgullo te ciega. El orgullo te obnubila. El orgullo te quita la vista. ¿Y sabes cuál es el problema? Muchas veces, esta es una palabra para nosotros, porque muchas veces como personas empezamos de la nada y después comenzamos a prosperar cuando venimos al Señor. Dios nos prospera y corremos el riesgo de hacernos orgullosos. Antes eras una persona humilde y cuando tiene, uno se jacta de orgullo y piensa que el mundo y todo debe girar alrededor nuestro. La altivez y el orgullo es un pecado que la Biblia condena y nos lleva a la perdición. Levanten la mano a los orgullosos. No, no la levanten. Pero te voy a decir esto. Es un pecado el orgulloso, el altivo, es un pecado. Dice Job, capítulo 20, verso 4 al 7, dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es efímera y el gozo del impío dura solo un momento. Aunque suba su altivez hasta el cielo y su cabeza toque la nube, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hayan visto dirán, ¿qué queda de él? No, miren, dice que una es efímera. Yo me he puesto a pensar de gente que ha muerto a los 60 años en este tiempo, artistas, he estado viendo varios que han muerto, jugadores de fútbol y cuánto más. Dice que es efímero, un tiempo. Y es más, hasta, yo no sé, con todo el tipo de adicciones, dolores y cosas que tenía que hacer el cuerpo, si estaba disfrutando de la vida. Pero el orgullo está. ¿Y sabe qué? Dice Dios que aunque tu cabeza toque las nubes, y tu altivez llegue hasta el cielo, dice como el estiércol, o sea, perecerá para siempre. Los que lo hayan visto dirán, ¿qué queda de él? No importa qué tan orgullosos seamos y a dónde pueda llegar nuestra altivez, desde allí nos va a bajar el Señor. ¿De acuerdo? Mire, mis hermanos, he visto tantos globos inflados con aire y que se van al aire y alguien los toca. Apenas los toca, se pincha y se caen. No sé si han notado eso.
Y si Dios dispone que alguien está con corazón orgulloso, soberbio, y dice Dios, a este lo tengo que bajar, ¿quién se lo va a impedir a Dios? Es más, Dios lo dice en su palabra. Los altivos, en su altivez, niegan a Dios siempre, porque ellos se creen Dios. Ellos se creen que tienen, la saben todas. Ellos se creen que tienen la justa. Salmo 10:4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tiene los juicios de Dios muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, yo nunca, jamás seré inquietado. Pero ¿sabes qué? Eso es pecado delante de Dios. Dice Proverbio 21:4, los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Recuerden, los ojos altivos, ¿qué es lo que es? Es pecado. Cuando uno es nariz parada, es pecado. Cuando uno es orgulloso, es pecado. Dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento malvado, todo es pecado. Y Dios abomina. ¿Sabe lo que es abominar? Es como que a nosotros nos da náusea, nos da asco. Dios dice que Él abomina el pecado de la altivez. Proverbios 6, 16, 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Y después están las otras, pero yo quiero hablar de los ojos altivos, el orgullo, la soberbia. ¿Y sabes cuál es la noticia que tengo para darte? Si en vos hay algo de orgullo, hay cosas de que te captás, que sos altivo, hay que dejarlo en esta noche mismo, porque ¿sabe qué? Dios va a abatir a los orgullosos, a los altivos. Dice Isaías capítulo 2, verso 11, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y será exaltado Jehová solo en aquel día, porque Jehová de los ejércitos tiene reservado un día que vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y serán abatidos. ¿Me escuchan? Los soberbios, los altivos, dice la palabra que vamos a ser abatidos, destruidos, golpeados, sufridos. ¿Por qué? Porque es una abominación a Dios y no va a quedar sin castigo quien comete este pecado. Dice la Biblia, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Altivez de ojo, orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecado. Por eso nosotros debemos ser humildes ante Dios, porque es mejor el ser humilde. Dice la Biblia, mejor es el fin del asunto que el comienzo, mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. Usted conoce gente que va a un lado y atropella gente, y eso me estoy hablando yo por ahí, porque a veces uno cae en ese tipo de cosas y no se da cuenta. Y vos, quiero esto y quiero esto. Dice la palabra de Dios que es mejor el espíritu paciente que el espíritu altivo. Nosotros vamos a ser humildes. Dice la Biblia, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalce será humillado. Dice la palabra de Dios, seamos humildes para que podamos agradar a Dios. Ya que si nosotros somos orgullosos, arrogantes, Dios va a estar contra nosotros, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Por eso la soberbia, la altivez, no se puede tolerar en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano. Y muchas veces nosotros la toleramos mucho más de lo que la palabra de Dios nos está diciendo que ya soltemos. Seamos humildes para agradar a Dios, para que Dios esté con nosotros. Recuerden este texto. Dios resiste a los soberbios. ¿A los soberbios qué le hace Dios? Ni los escucha, los resiste. Pero da gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Regalo inmerecido, favor inmerecido. Da gracia a los humildes. Entonces, hay que ser humilde. El otro pecado de Uzías, ¿sabe cuál fue? No saber escuchar a la gente que le amaba. No saber escuchar la advertencia.
Dios siempre va a enviar personas para advertirte de la soberbia y de que te estás desviando de los propósitos de Dios. Te va a enviar un Juan o una Juana. Te va a enviar alguien con la que te llevas bien o te va a enviar alguien con el que te llevas mal. Es más, Dios hasta puede enviarte un burro y te hable un burro. Porque hay personas que parece que no entienden las personas y Dios le tuvo que hablar al profeta, ¿se acuerdan por medio de qué? De un burro. Escuche, dice la Biblia, y entró tras el sacerdote, ¿se acuerda? Había entrado Usías, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová valientes. Y se pusieron contra el rey y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Ves lo que están haciendo los sacerdotes, no? Ellos se oponen a este rey poderoso. Había que tener bien puesto el apellido sacerdote para oponerse a este rey poderoso, ¿no? Qué valentía de ellos. Es más, nosotros necesitamos gente con esa misma valentía en los días nuestros hoy, gente que se le plante al orgulloso, al soberbio y le diga, no te corresponde esto. Muchas veces, a quienes nos quieren cuidar, trazando la palabra de verdad y corrigiéndonos, a veces, aún los cristianos los llamamos metidos, religiosos, viejos tontos, fariseos. ¿Usted se cree que Azarías se le plantaba a Usías porque no lo amaba? Todo lo contrario, se le planta a Usías porque ama a Dios primero, y Dios había dicho que eran los sacerdotes, pero se le planta a Usías porque era como su padre. Y no quería que Usías sufriera, no quería que Usías tenga consecuencias. Y entonces se le planta. Corrían riesgo de vida, él y los 80 sacerdotes. Pero era la gente que amaba a Usías, la gente que formó a Usías, los que quería que no sufriera Usías, que no se hiciera daño. Pero ¿sabe qué? El orgullo de Usías no le permitió ver ni aceptar la corrección en la vida. Y con esto, ojo, mis hermanos, aunque te duela lo que te dicen, pero sabes que es verdad, aunque te haga caer el orgullo, pero sabes que es verdad, cuando un siervo de Dios, cuando una autoridad de Dios te diga algo, hacelo, porque no se te dice para destrucción, se te dice para cuidarte, para advertirte. Mire, dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Hacen falta en la iglesia hombres y mujeres que se levanten cuando vean a otros desviarse con riesgo a perderse. Dice la palabra de Dios, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Sabe qué? Es asombroso. Un día Usías está de pie con todo su orgullo y con toda su vanagloria, y al día siguiente es apartado de todo, porque la mayor fortaleza de Usías fue la mayor debilidad de él. El orgullo siempre viene antes que la destrucción. Escuche bien esto. El orgullo, la soberbia, el enaltecimiento de uno siempre viene antes que la destrucción. A veces el orgullo se esconde profundamente en nuestras vidas y otras veces sale a flote con arrogancia. El orgullo está detrás de cada negativa para arrepentirse. El orgullo jamás va a aceptar que está equivocado. Conoce gente. Yo me imagino a Usías, yo digo, qué torpe Usías. Te viene Azarías, que era tu padre espiritual, y te vienen 80 sacerdotes. Y te dicen, está mal. Pero el orgullo no le permitió escuchar a esos hombres. Estaba ciego. No aceptó la advertencia de la gente que lo amaba. Dice, los sabios y los entendidos se inclinan siempre a la sabiduría y a la ciencia.
Es algo natural en el sabio y el entendido. Es inclinarse hacia la sabiduría y la ciencia. Por eso, si usted piensa que usted es entendido y sabio, ¿sabe? Lo tiene que comprobar esta misma noche. Simplemente usted debe mirar hacia qué se inclina tu corazón. Tengas el tiempo que tengas en la iglesia, sea pastor o seas el hermano que se siente en la primera y en la última silla. ¿Sabés qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que sentarnos y mirar a dónde se inclina mi corazón. Si se inclina hacia absorber lo más que pueda la palabra del Señor, entonces yo soy una persona sabia. Yo soy una persona sabia y entendida. Pero si mi corazón se inclina hacia lo malo, hacia mis propios placeres, entonces yo tengo que reconocer que no soy sabio ni entendido. ¿Me escucha? Pues muchas veces uno dice, yo soy sabio. Bueno, veamos la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Estás tratando de absorber todo lo de Dios para hacerlo? Es feliz el hombre que oye mi palabra y la hace. Pero el que oye mi palabra y no la hace, le compararé como un hombre tonto, que va a venir destrucción sobre su casa. Quiero continuar con algo. El orgullo nos hace pensar que nosotros somos la excepción de la regla. El orgullo es un pecado horrible y es un instrumento de Satanás que nos hace pensar que merecemos todo cuando yo lo quiera. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, soy hijo de Dios, pero el Señor dice, síganme. Tomen su cruz y síganme. En el mundo van a tener aflicción. No es que usted acepta al Señor, es su hijo y tiene todo camino color de rosa y no tiene lucha. No, dice la palabra que andaremos de lucha en lucha, pero dice de victoria en victoria también. Entonces, uno no debe de mortificarse ni sorprenderse por las luchas, por las circunstancias, por los problemas. Pero ¿sabe cuál es el problema? El no querer oír la advertencia nos lleva a pecar. Y muchas veces despreciamos la advertencia que se nos hace a través de la palabra de Dios. Y por eso muchas veces pecamos. Muchas veces olvidamos la exhortación que se nos hace desde el púlpito, o a través de la escuela bíblica, o a través del sermón. Salmos 38:5 dice el salmista, hieden y supuran mis heridas a causa de mi locura. Hebreos 12:5 dice, ¿y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmaye cuando sea reprendido por Él. ¿Sabe qué? No debemos de olvidar la exhortación que se nos haga, ya que es para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces cuando nos reunimos se nos exhorta y de llegar tarde o de que no estás siendo fiel a la asistencia de la iglesia. Entiendo esto de la pandemia en las personas grandes, pero nosotros tenemos que ser fieles, estar todos los domingos. Dice la palabra de Dios que si una brasa vos la sacás del fuego, se empieza a secar, se empieza a apagar. Entonces es clave, es fundamental esto, la comunión entre los hermanos, que estemos, quizás todos estamos con un bozal o, ¿cómo se llama esto? Tapaboca. Sería bueno ponerle, iba a decir, estaría bueno ponerle a algunos de esos tapabocas, pero que no salgan palabras. Pero, o sea, a veces nosotros nos enojamos cuando alguien nos dice algo. Tenés que ser más fiel a Dios. Y es porque le amamos y queremos que estén. Y aparte no solamente eso, queremos de que los necesitamos para tener comunión, para tener relación. Nunca nos olvidemos que Dios nos exhorta a través de su palabra. Y cuando y nos exhorta a través de su palabra y a veces a través de hermanos. Y cuando nosotros nos enojamos por la exhortación del hermano, nosotros no solamente nos estamos enojando con el hermano, sino estamos enojándonos con Dios, porque Dios es el que dice lo que dice el hermano. Pablo dice, más bien, exhórtense los unos a los otros, cada día, aún se dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Me escucha?
Si alguien viene y te dice algo, es porque te ama. ¿Sabe que nosotros lamentablemente muchas veces no prestamos atención a la exhortación que se nos hace? Y la palabra de Dios nos habla que debemos exhortarnos los unos a los otros. Todos tenemos la responsabilidad de amonestarnos, exhortarnos, animarnos, a decirnos las cosas. Lo debemos hacer y todos debemos soportar la palabra de exhortación que se nos haga porque es para nuestro provecho, es para nuestro beneficio espiritual, es para nuestro crecimiento, es para podar todo lo que está echando a perder el árbol. Es más, los ancianos, los más jóvenes, las ancianas y las más jóvenes, todos necesitamos exhortación y corrección. ¿Queda claro? Aunque usted vea al pastor que peina cana, el pastor precisa también exhortación. Si usted ve algo más, sería usted un falso si no se lo dijera. Y se recuerden ese texto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A mí varios me dijeron, pastor se viene con esa camisa rara, que esto, que aquello. ¿Me está exhortando o me está haciendo un chiste? Yo digo, bueno, me está haciendo un chiste, porque... Bueno, no me voy a detener en eso. Pero debemos amonestarnos unos a otros. Tenemos que exhortarnos a los ancianos, a los más jóvenes, a las ancianas, a las chicas jovencitas. Dice, no reprendas con dureza al anciano. Ojo conmigo. Ojo cuando usted me venga a exhortar. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un padre. A los jóvenes, exhortalos como a hermanos. A las ancianas, como a madres. Y a las jóvenes, como hermanas, con toda pureza. Ahora, toda exhortación tiene que ser hecha con mucha paciencia y con mucho amor. ¿Queda claro? Ahora, amor, hay que entender, amor no es aceptar lo que el otro quiere hacer. Amor es llevar a la persona a que haga lo que Dios dice, ha escrito ya en su palabra. Toda exhortación debe ser hecha con paciencia y amor. El segundo pecado del rey Usías fue el no aceptar la advertencia, la exhortación, la amonestación que le hicieron. No quiso escuchar. Y eso le llevó al fracaso. Igual nosotros, si no escuchamos la amonestación, la exhortación, la advertencia, vamos al fracaso, vamos a pecar y vamos a sufrir. Por eso es importante que usted tenga este principio. Acepte con mucha humildad la exhortación que se le haga. Es para su salvación y es para librarnos de males peores y de dolores innecesarios. ¿Están acá? Martín. A mí ni agua me han puesto. El tercer pecado del rey Usías, no se pongan contentos, porque no es que ya estoy terminando, ¿no? Sino que Martín me dijo, quiero tocar bastante el teclado, entonces le damos el gusto. Dice la Biblia, el tercer pecado de Usías, ¿se acuerdan el primero? Orgullo. Segundo, no escuchar, porque se cree que la sabe toda. Se cree que tiene respuesta para todo. Y probablemente pueda tener respuesta para todo. Pero si no lo hace, ¿de qué te sirve? Dice 2 Crónica, capítulo 26, verso 19. Pero Usías, quien tenía en su mano un incenciario para quemar incienso, cuando los sacerdotes le dicen, no, Usías, se llenó de ira. Y al airearse contra los sacerdotes, le brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. ¡Qué terrible! Se enoja, quiere ir contra los sacerdotes y Dios lo hiere. Lepra. Lepra es un símbolo del pecado. ¿Y sabe qué? Y le sale en la cara, donde no pueda ocultarlo, en la frente, donde no puede ocultarlo. ¿Y sabe qué? Mire usted, dice que le brotó lepra. ¿En dónde? En presencia de los sacerdotes. ¿En dónde se enfermó Usías? En la casa del Señor, junto al altar del incienso.
El sumo sacerdote Azarías entonces y todos los sacerdotes lo vieron. Y aquí que él tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir a prisa de allí. El mismo Usías se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Primer pecado, orgullo, soberbia. Segundo pecado, no aceptar advertencia, no aceptar consejo. Tercer pecado de Usías, enojarse, airarse. ¿Contra quién se enojó Usías? Se enojó contra lo que le corregían. Se enojó contra lo que le advertían. Se enojó contra lo que le decían, no está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque Usías estaba ciego por su soberbia y orgullo. Él pensaba que merecía y que podía hacer todo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. La palabra de Dios aquí es clara y nos dice, hijo, deja la ira, no te irrites, porque si tenés ira y estás irritado, vas a hacer lo malo. Porque cuando la persona está airada, cuando está enojada, cuando está con ira, su mente no está centrada y se cometen males peores. ¿Sabe? La cárcel está llena de gente que por un minuto de ira hizo barbaridades que le han costado estar tras rejas años, años y años. Mucho cuidado, ya que el hombre de gran ira siempre va a cargar con su culpa. El rey Usías cargó con la culpa, llevó él la lepra encima. Nosotros debemos dejar la ira de lado, debemos abandonarla. ¿Por qué? Porque la ira es cruel. ¿Cuántas cosas horrendas son hechas por causa de la ira, el enojo? Si usted se pone a ver, ¿por qué mataron a este? ¿Por qué hicieron a este? ¿Por qué degollaron a estos dos tipos que aparecieron con las cabezas cortadas en un contenedor? ¿Por qué? La ira siempre te lleva a hacer cosas realmente maliciosas. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Ay, pero pastor, que yo soy de mecha corta. Enseguida me enciendo y exploto rapidísimo. Pastor, yo soy como la leche, hierve rápido y se derrama toda. Ni leche, ni mecha corta. Abandone la ira. Deje el enojo, porque la ira es cruel y termina siempre afectando y haciéndote sufrir a vos y a la gente que está a tu alrededor. Dice la Biblia, el hombre iracundo promueve contiendas. Proverbio 15, 18. La palabra de Dios nos dice, sean tardos para la ira. Debemos despojarnos de ella. Nuestra ira nunca obra la justicia de Dios. Cuando usted esté enojado, nunca busque ahí meter un juicio, una resolución, porque la ira del hombre no provoca la justicia, no obra la justicia de Dios. Dicen, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. La ira es uno de los pecados que mucho daño han hecho a la humanidad. Por tanto, hermanos, dejemos la ira, el enojo, abandonemos la ira, abandonemos el enojo. Ahora se pregunta usted, ¿y cómo terminó Usías? Ese joven, brillante, tremendo, con dones, talento, y ya siendo de 68 años, mire cómo lo que le pasa a Usías. En vez de él haber ido creciendo en sabiduría en esto y aquello, quedó un desastre. El rey Usías, dice Crónica, capítulo 26, verso 21, el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, habitó aislado en una casa, porque había sido excluido de la casa del Señor. Su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los últimos,
Lo ha escrito el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías reposó con su padre y lo sepultaron con sus padres en el campo de sepultura de los reyes, aunque dijeron, él es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. Triste final para un buen rey. ¿Por qué? Se enalteció. No quiso aceptar la exhortación. Se llenó de ira. Se enfermó cerca del altar de incienso. Le explotó lepra ante la ira, sacado del templo por su propia enfermedad. Y hasta el fin de sus días, aislado y leproso. Muere y es enterrado con sus padres, con honores de los reyes y en el lugar donde se sepultaron los reyes. Pero aún en su sepelio dijeron, es leproso. ¡Qué terrible! Ahora yo me pongo a pensar, la escalera para hacer las cosas bien y obtener la bendición de Dios tiene muchos escalones. Es costoso, implica mucho esfuerzo, hay que meterle mucha pasión, hay que tener cordura, hay que ser centrado, no hay que airearse, no hay que ser orgulloso, y entonces uno va subiendo. Hay una canción que dice, vamos subiendo montaña. Dori Machín. La escalera hacia abajo tiene muy pocos escalones y se cae rapidísimo. Mire los escalones para el rey Usías: soberbia, orgullo, rechazar la advertencia, ira y su final lleno de amargura y tristeza. Mis hermanos, y acá viene la enseñanza para vos y para mí. Todos nosotros tenemos a los dos Usías. El Usías rey, porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, pero también muchas veces tenemos el Usías leproso del pecado. ¿Y sabe qué? Todos tenemos esos dos Usías. Tenemos el Usías rey de 16 años y tenemos el Usías leproso, el de los 68 años. Tenemos el Usías del comienzo, brillante, y tenemos el Usías del final, triste final. Tenemos al Usías que era entendido en visiones, pero al final tenemos al Usías leproso, ciego y amargado. Tenemos al Usías rey de corazón noble y puro, pero tenemos al Usías leproso de corazón duro y oscuro. Tenemos al Usías rey que buscaba diligentemente a Dios, y tenemos al Usías leproso que bobea con su carnalidad y pasiones. Tenemos al Usías rey que hace el bien y tenemos al Usías leproso que se rebela. Tenemos al Usías rey que vive siempre arriba y tenemos al Usías leproso que vive derribado y aislado. Tenemos el Usías rey al que le brilla la corona, pero tenemos el Usías leproso al que le hiede la lepra. Tenemos al Usías rey sabio, lleno de proyecto y cordura. Tenemos al Usías leproso loco y desquiciado. Tenemos el Usías rey, el que obedece con pasión a Dios, y tenemos el Usías leproso, el que va contra Dios y dice a los siervos que le advierten para evitarle sufrimiento, se enoja contra ellos. ¿Sabe qué, mi hermano? El capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Isaías, que es el libro que sigue al Crónicas, habla de pecado, juicio, dolor, consecuencias, sufrimiento, hasta el capítulo 5. En el capítulo 6 hay una frase que uno dice, ¿cómo encaja esto dentro de todo el contexto? Se lo voy a leer textualmente. Isaías capítulo 6, verso 1. La frase dice, en el año que murió el rey Usías, está escribiendo Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro se proclamaba,
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de la puerta se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces yo, Isaías, dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, Señor, yo iré. ¿Sabe qué es la enseñanza que yo quiero expresarle a usted en esta noche? Es que cuando muere el Usías leproso, se ve la gloria de Dios en el templo. ¿Me escucha? Por tanto, en esta reunión, la última del año, mi invitación es: muérase el Usías leproso que hay en mí. Que se muera el Usías leproso que hay en tu vida. Usted se pone a ver, muchas veces morir es para ganar. Hay muerte que es para vida. Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida muriendo en la cruz. Todos decían: ya está, pasó a la historia. Pero fue para resucitar, para traer salvación a todos los hombres. ¿Y sabe qué? El anhelo de este fin de año, mis hermanos, es un año 2020, lo vamos a recordar mucho por los cubrebocas, por el miedo que se sembró, por el tiempo de aislación, por el tiempo que no pudimos adorar a Dios en la casa del Señor, por el terror que se sembró en las familias. Lo vamos a recordar, pero que el 2020 lo recordemos por algo buena, porque en el 2020 murió el viejo leproso, murió el rey Usías leproso. Y sabe que la idea y el corazón es que el 2021 sea un año en que el Usías, nosotros resucitemos y llevemos una vida nueva en Cristo Jesús, cumpliendo el propósito de Dios. Y le podamos decir al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos dejemos de excusa, nos dejemos de estar perdiendo el tiempo, nos dejemos de estar bobeando con algunas cosas y nos pongamos en serio a buscar, a inquirir en la palabra de Dios. Jóvenes, hagan que muera el Usías leproso y permita que viva el hombre de propósito. Este es el día aceptable, este es el día de salud. ¿Qué mejor despedida le podemos dar al año? Muerte a la lepra, muerte a lo que había en mí podrido, lo que estaba de pecado. Y al 21 decirle: bienvenido 21, un hombre nuevo, una mujer nueva, que se levanta para decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios te envía a predicar, a compartir las buenas noticias, a ser útil en la vida. Mi hermano, que muere el Usías. ¿Y sabes qué? En este momento yo te pido que analices a Usías que tenés adentro. Empieces a ver tu vida. Pensá, analizá, dejá que el Espíritu Santo te hable. Dejemos que el Espíritu Santo nos muestre. Porque a veces si te lo digo yo te podés enojar. Si te lo dice uno de tus hermanos capaz también te enoje. Pero si el Espíritu Santo te redarguye, va a tener que dar cuenta. Deja que el Espíritu te muestre. Examina tu vida. Examina tu vida, ¿qué tenés adentro? ¿Estás enaltecido? ¿Orgulloso? ¿Soberbio? ¿Te molesta que te reprendan, que te corrijan, que te adviertan? ¿O sos de aquello que no escucha el consejo ni obedece a las autoridades que Dios pone?
Sos de aquello que pleitea, que no respeta y va en contra de las autoridades establecidas por Dios. Mi hermano, que muera el Usías leproso y que viva el nuevo hombre para glorificar a Dios. Sería la mejor despedida el 20 y el mejor ingreso el 21. Y el 21 sea año de bendición, año del favor de Dios, año de la presencia de Dios, año de que las ventanas de los cielos se abran, porque mientras el pueblo de Dios busca a Dios, Dios provee, bendice y te hace poderoso. Y cuando seamos poderosos, sigamos siendo humildes para la gloria de Dios. Mi hermano, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud, hoy es el tiempo. No te resista que te corrijan. Alégrate cuando eso pasa, porque si alguien viene a corregirte es porque te ama, no porque quiere tu destrucción. Alguien viene a advertirte, es porque te ama y no para que seas destruido. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdame en lo personal a verme como un espejo. Señor, a analizar mi corazón. Y Padre, tú nos enseñas a través del libro de Isaías que mientras Usías vivió lleno de lepra y pecado, aislado en una casa, sufriendo, sin reino, sin familia, sin amigos. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres. Y Señor, que esta corrección que viene por tu palabra, Señor, traiga el fruto para el cual tú lo has enviado. Padre, aquí está mi corazón. Examínamelo, Dios. Ponme pesa mi corazón. Ponle plomada y nivel, Dios. Y que esté centrado perfectamente en tu voluntad. Señor, dice en el año que murió el rey Usías, vi entonces la gloria de Dios. Señor, quiero ver tu gloria en el 2021. Padre, en cada celebración que veamos tu gloria, porque el Usías leproso murió. Y en ese año que muere el rey Usías, Señor, viene un año nuevo para poder ver tu gloria, para poder ver ángeles, serafines y querubines que nos acompañen en la alabanza y la adoración. Señor, y que la palabra y la voz de Dios y la voz de los ángeles diga: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor de los ejércitos. Y Señor, que temblemos ante tu presencia, lleno de tu amor, de tu cordura, de tu paciencia, y el fruto del Espíritu sea sobre cada una de nuestras vidas. Padre, anhelo un año 2021 lleno de tus bendiciones, lleno de tu presencia. Señor, así tú lo hagas, con experiencia como Isaías. Padre, donde venga gente y diga: soy muerto, hombre pecador de labios impuros soy, y me junto con gente de labios impuros. Pero Señor, que veamos ese serafín que vino con la tenaza y la brasa encendida y toque nuestros labios, nuestras vidas, y eso haya un decreto que diga, como dice tu palabra: Señor, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Pero murió el rey Usías leproso. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que seas uno de los enviados de Dios, que escucha la voz y el consejo de Dios. Pero tiene que morir el rey leproso. Deja que se muera, por favor. No te resistas a revivirlo. En el nombre de Jesús, Padre, muera, Señor, toda la lepra, la peste que tengamos adentro. Y Padre, se levante un hombre nuevo, con un corazón conforme a tu corazón, con pensamiento conforme a tu pensamiento y con palabra conforme a tu palabra. Señor, que no busquemos las palabras de conveniencia, sino que busquemos tu palabra. Y Señor, para que poder escuchar: tu culpa ha sido quitada.
yo te voy a enviar y vas a ser productivo como no te imaginas. Padre, muchísimas gracias por el 2021 que se inicia. Padre, proclamamos el 2021 como año de tu presencia, año de tu favor, año de tu bendición. Padre, y dejamos el 2020, que fue un año muy duro para la humanidad. En el nombre de Jesús, sea tu pueblo bajo tu bendición. Ponete de pie ahí donde estás. Levanta tu mano al cielo. Decirle a Dios: papá, aquí estoy yo, tu hijo. En esta hora, Padre, te autorizo a que tú destruyas a Lucías leproso que hay en mí y levantes el hombre, la mujer de propósito, conforme a tu plan y tu voluntad. Señor, ayúdanos ya no a resistirte, a no quejarnos, a no mirar las cosas, Señor, por mi propia conveniencia o como yo quiero que sean, sino mirarla a través de la luz de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos. Padre, ruego para cada uno de ellos, Señor, un año precioso, un año excelente, un año lleno de bendiciones. Los cielos les sean abiertos, tu pueblo sea prosperado, sea bendito en esta tierra, tus ángeles acampen alrededor de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, danos ideas creativas para generar recursos. Danos ideas creativas, Dios, para hacer tu obra. Y Señor, nosotros queremos decirte en esta noche: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Aleluya. Y Padre, queremos marcar y sellar esta palabra, Señor, haciendo lo que Jesucristo nos manda a hacer, que es de morir en la cruz, Señor, para resucitar para vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, queremos celebrar la cena. Y en el nombre de Jesús, Señor, vamos a repartir el pan. El pan se lo van a entregar los sugieres. Usted no meta la mano en la bandejita, ¿de acuerdo? Se lo van a entregar en una bolsita, está todo coordinado, así que reciba el pan. Padre, te agradecemos por el pan, símbolo del cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado. Padre, qué sacrificio tan tremendo entregar a tu Hijo a tanto sufrimiento por nosotros, Señor, pecadores. Pero de tal manera nos has amado que, Dios, tuviste la grandeza, el amor y la capacidad de darnos a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para perdón de nuestros pecados, para redención de nuestras vidas. Padre, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no rogarte que se muera el leproso que hay en nuestras vidas para que viva en su plenitud tu presencia y tu propósito en cada uno de nosotros? Padre, gracias por el pan. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Señor, gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Sigue golpeando la puerta, llamándonos. Entra a nuestro corazón y quédate con nuestras vidas, Espíritu de Dios. Diríjanos a lugares de delicado pasto, agua de reposo. Padre, gracias por recibir el pan, símbolo del cuerpo de Jesús. Sea tu nombre exaltado y bendecido. Dice la palabra de Dios que cada uno se pruebe a sí mismo y coma luego del pan y beba de la copa, recordando la muerte del Señor Jesucristo, pero anunciando que Él viene pronto. Aleluya. Todos tienen el pan, todos tienen. Acá falta pan. Aleluya. Santo tú eres. Santo, santo tú eres, Señor. Levanta el pan y da gracias por Jesús. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo hombre. Estuvo con los hombres, le hizo bienes, milagros y sanó a los hombres. No obstante, fue despreciado, fue crucificado. Recordamos tu muerte, Señor Jesucristo,
que no fue un asesinato, sino que fue una entrega, porque tú te entregaste en favor nuestro. Gracias, Señor Jesús, por tu gran valor y por el alto precio que tú pagaste por nosotros. En esta hora, Señor, recordamos tu muerte, pero anunciamos que tú vienes pronto. Aleluya. Coma del pan. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que luego tomó la copa del nuevo pacto. Toma tu copa. Dice que la levantó al cielo y dijo: Padre, gracias por esta copa, símbolo de mi sangre, que no la beberé con mis discípulos hasta allá cuando esté en el reino de los cielos. Jesús, gracias por un sacrificio tan grande, tan tremendo. Gracias por derramar tu sangre preciosa en favor de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy estás entre nosotros. Señor, decimos, mis hermanos, Maranata, Jesucristo viene pronto. La venida del Señor está cerca. Hay señales, guerras, rumores de guerra, enfermedades, pestes. Padre, ven pronto, Jesús. Ven pronto por tus hijos. Ven pronto por tu iglesia. Pero mientras tanto, Señor, celebramos, Señor, tu triunfo. Celebramos tu venida. Mis hermanos, Maranata, Jesús viene pronto. Beba de la copa. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por el 2020, porque podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Padre, por el 2021 que entra. Porque, Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu perfecto propósito se cumple en esta casa, en desarrollo familiar. Padre, tú la inundes, la llenes de vidas, de almas que te amen con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, sean benditos mis hermanos y sean Dios los instrumentos que tú uses para tu gloria y honra. Padre, bendícelos, llévalos con bien. Sean benditos sus casas, sean benditos sus hijos y los hijos de sus hijos. Sea bendito su trabajo, su arteza de amasar. Sea bendita su salida y su entrada. El sol no te fatigue de día ni la luna de noche. Tu pie nunca irá al resbaladero, porque es Jehová quien te guarda. Seas bendito con toda bendición en el nombre de Jesús. Sean benditos tus hijos y los hijos de tus hijos. Bendito tu trabajo, bendito tu tarea, bendito tu faena. Sea su nombre bendito, que la tierra se alegre cuando vos la pisas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor reposa sobre tu vida. El bien y la misericordia de Dios está sobre ti. Él te ama, tiene caminos de bien para tu vida y no de mal. El Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeré? Temeré a los hombres que me puedan hacer algún mal. De ninguna manera. Confío con todo mi corazón en el Señor de señores. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sea bendito su nombre, exaltado sea tu nombre, Señor. Seas bendito, bendito con toda bendición. Bendice Dios los jóvenes, bendice los que peinan canas, bendice hombres y mujeres. Padre, en el nombre de Jesús,
Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo luche por lo suyo, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por lo precioso que tú le has dado. Que no cedamos nada, Dios, al infierno. En el nombre de Jesús, un pueblo victorioso se ha levantado. Para gloria tuya, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Reciban un abrazo grande de parte de Dios. Y reciban un abrazo grande de cada uno de nosotros que no lo podamos dar. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y el próximo domingo es la primera reunión del 21. Y yo creo que Dios nos va a dar una palabra que enseñe, que marque el camino. Dios lo está haciendo a través de reunión tras reunión. Dios nos está marcando un rumbo, un camino. Y es importante que no lo perdamos, que perseveremos, que alentemos a nuestros hermanos que nos están asistiendo, que les bendigamos y seamos un instrumento en las manos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.